Buenos días. Quería hacer un video sobre el Evangelio de Marcos en honor del evangelista cuya fiesta celebramos hoy, el 25 de abril. Ayer hice uno en inglés eh, sobre el tema principal de Marcos y hoy quiero hacer uno en español señalando tres aspectos principales del Evangelio de Marcos. Uno, el tema que traté ayer, que Jesús es el Hijo de Dios en Marcos, pero la expresión en la Biblia Hijo de Dios es multifacética, significa varias cosas. Eso lo vamos a ver. Entonces, no podemos pensar que el Evangelio de Marcos ya es después del concilio de Nicea o cualquier otro concilio que habla de la Trinidad de manera teológica, filosófica, etc. Vamos a ver lo que quiere decir Marcos en el contexto de la Biblia. Segundo, el tema del nuevo éxodo de Isaías, o si queremos el éxodo final que cumple Jesús. Yo diría que es el segundo tema importante que quiero tratar. Y el tercero es el poder de Jesús, o Jesús como el hombre fuerte, que es otra imagen bíblica muy importante y que tiene que ver con el nuevo éxodo. Y también tiene que ver con Jesús como Hijo de Dios. Así que eso lo vamos a ver. Pero antes de que me olvide, porque se me olvidan las cosas muchas veces, yo tengo todos unos apuntes sobre Marcos de unas 64 páginas en español en mi sitio web. Si googlean Emilio Chávez Biblia o Bible, mejor en inglés, Bible en inglés, la palabra Biblia, encontrarán pues mi sitio que se llama Bible Explainer en inglés, y hay un lugar pronto que se ve escritos en español, además de mi canal YouTube, que tengo muchas cosas en español y muchas cosas en inglés. Y en los escritos en español, pues tengo varios escritos, entre ellos sobre Marcos, y tengo la página del título, el contenido. Son simplemente 5 capítulos. La acción de Jesús en el templo, en el capítulo 11, la limpieza del templo, supuestamente se llama así. El poder, exusía en griego, del Hijo del Hombre, muy importante, vamos a verlo hoy si Dios quiere. La buena nueva y el siervo sufriente, también muy importante. Cuarto, Jesús el Hijo de Dios, paréntesis, Mesías. Y capítulo 5, Cristo sumo sacerdote, cristología y soteriología, lo cual no es un tema tan comúnmente visto en Marcos, ¿verdad? Así que los que quieran leer eso, pues se pueden divertir. Yo le escribí para un curso que di de 2 semanas en español en las afueras de Chicago. Entonces vamos a ver este Evangelio de Marcos, y no vamos a hablar nada de quién era Marcos, si era amigo de Pedro, ayudante de Pedro, intérprete, si tenía los dedos gordos o otras cosas así de la antigua tradición que hay. Lo que nos interesa es conocer el Evangelio. El otro día un hermano de mi grupo de jóvenes adultos quería leer la Biblia y me preguntó por dónde comienzo, por el Génesis. Yo dije, no, mejor comienza por el Evangelio de Marcos. Yo incluso sugiero la lectura del Evangelio de Marcos en inglés para los que quieren aprender inglés, en el supuesto de que es el evangelio más sencillo de leer
quizá junto con el de Juan, o el que mejor conocen, quizá mejor que el de Juan, no sé, y así pueden quizá descifrar el inglés sabiendo ya lo que dice en español, si es que, o por lo menos quizá comparando las dos versiones. Entonces, fíjense que este evangelio posiblemente es el primer escrito que se denomina a sí mismo evangelio, como una biografía más o menos de Jesús. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Podemos decir que ese es el título de este evangelio. Y como es común en los escritos bíblicos, hay como sujetalibros, no hay como un juego entre lo primero y lo último, y esta expresión Hijo de Dios corresponde a la confesión del centurión cuando muere Jesús en el capítulo 15. Cuando ve que como muere Jesús, el centurión romano dice verdaderamente este era Hijo de Dios o el Hijo de Dios. Y el tema en verdad es que Jesús es el Hijo de Dios, pero esa expresión Hijo de Dios no se entiende. Si se conociera el Antiguo Testamento, habría 4 maneras de entender esa expresión Hijo de Dios. Y Marcos quiere decirnos que Jesús es hijo en sentido único, particular y solo comprensible al final de la vida de Jesús, cuando muere de la manera que muere. Y resulta que el primer ser humano que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, además de las personas la persona que escribió el Evangelio, es un centurión romano, probablemente un pagano gentil, no judío. Entonces, dice, comienzo del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Yo quería hablar del Hijo de Dios. Entonces, en la Biblia, los primeros hijos de Dios se encuentran en el libro del Génesis. Yo creo que la primera vez que se usa la expresión los hijos de Dios, Benei Elohim en hebreo, son estos seres medio divinos, semidivinos de la corte de Dios, que ven a las mujeres humanas en la tierra y bajan a conocerlas, ¿verdad? Como se dice en la Biblia. Y esto es una violación horrible de las barreras que debe de haber entre lo divino y lo humano. Pero mi punto principal es que son hijos de Dios, una expresión que se refiere en ese entonces antiquísimo a Él, que es Dios, como Miguel es quien como Dios, ¿verdad? O Israel, que luchó contra Dios. Él quiere decir Dios en ese idioma hebreo y parecidos idiomas. Y él se sienta en un monte alto del norte, Safón, allá por Líbano, y tiene su consejo, su sod en hebreo, con sus hijos que son su corte celestial. Y entra en diálogo con esta corte, como en el libro de Job. Los hijos de Dios se presentan una vez a la semana a tener ese consejo con Yahvé. Y también el Satanás se presenta como teniendo un papel de adversario o acusador o poner a prueba a Job. Pero ahí tenemos esa expresión, incluso en las Biblias nuestras en español moderna, se dice el día que se reunían los hijos de Dios, ¿no? Yo estoy aquí viendo la Biblia de Jerusalén. Después, la misma tradición judía cambiará esto en ángeles. Dirá que eso de tener semidivinidades o dioses menores, eso no va muy bien.
y mejor traducimos ángeles, que es una palabra en griego ángelos, que quiere decir mensajero. Por eso evangelion es el buen mensaje o la buena nueva, evangelio. Y en hebreo también la palabra malak, Malaquías, mi mensajero, quiere decir también mensajero. Entonces el Papa Gregorio Magno decía que los ángeles son mensajeros de Dios. El segundo significado de hijo de Dios es Israel, primogénito de Dios. En el libro del Éxodo, en los preparativos para la Pascua, Yahvé le dice a Moisés, así dirás a Faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bení Bakur, mi hijo primogénito. Así que Israel también es hijo de Dios. En tercer lugar está el rey, que representa a Dios, el Mesías, el ungido. Los reyes eran Mesías ungidos con aceite, que los fortalecía y los consagraba para su función como reyes, regidores del pueblo, en verdad como lugartenientes de Dios. Lo deberían hacer en nombre de Dios. Y se les llamaba en primer lugar a ellos los pastores. Los pastores después serán quizá los curas, pero los pastores originalmente en la Biblia, los malos pastores son los reyes, los líderes más bien políticos, aunque la política y la religión estaban muy entrelazadas. Y entonces el pasaje famoso es el Salmo 2, que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré en herencia a las naciones, etcétera, ¿no? Y eso los estudiosos nos dicen que se trata de una adopción por la divinidad, el Dios, en este caso el Dios de Israel, ¿verdad? Del rey, y lo llama su hijo. Y también hoy se leyó, precisamente en la fiesta de San Marcos, se leyó el Salmo 89, que le gustaba tanto a Santa Teresa de Jesús. Eternamente cantaré las misericordias de Dios. En este salmo se dice, Él me invocará, tú mi Padre, mi Dios y roca de mi salvación, y yo, dice Yahvé Dios, haré de él el primogénito, el altísimo entre los reyes de la tierra. Bekur, el primogénito, otra vez esta palabra que salió para el primogénito Israel. Y también tenemos el famoso pasaje de la promesa mesiánica, que de las entrañas de David saldría siempre el rey legítimo de Israel, que tomamos como, y se toma como la profecía de la venida de el Mesías al final del tiempo, ¿no? Vamos a decir. Y es en 2 Samuel 7, que David quiere hacerle una casa a Yahvé. Y Yahvé le dice, no, el que va a hacerte una casa a ti soy yo, casa en el sentido de dinastía, una casa real, la casa de los Borbones y eso. Y dirá, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Así que el rey era hijo. Y después, muy interesante, y a mí me encanta, y muy misteriosamente, existe un personaje en el libro de la sabiduría en especial. Es un libro escrito en griego, no en hebreo, el libro más tarde de la Biblia, del canon del Antiguo Testamento católico y griego, pero no protestante ni judío, el libro de la sabiduría. Y en ese libro aparecen dos expresiones. Una es Huios Theou, hijo de Dios. Y es un justo
perseguido por los malvados que resienten que Él sea justo y que les eche en cara su maldad. Y lo persiguen y dicen hasta, pongámoslo a prueba, a ver cómo reacciona. Sometémosle a una muerte ignominiosa, a ver de qué está hecho. Probémoslo como el oro en el crisol, prueba de fuego, vamos a decir, ¿no? O por lo menos dice que así lo puso Dios a prueba. Así que ese es el Hijo de Dios, huios theou en griego. Y la otra expresión es pais theou, como si fuera la palabra país, pero no tiene nada que ver con la palabra país en español. Pais, de donde viene pedagogía, que es conducir al paidos a la escuela, el esclavo que llevaba al niño paidos a la escuela, a veces a fuerza les jalaba las orejas, se llamaba pedagogo, y de ahí viene pedagogía. También viene pedofilia, ¿no? Amor malo en este sentido a los niños. Y entonces pais también viene siendo como muchacho, como el muchacho criado, sirviente, de poca importancia, siervo. Y así es como traduce los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, que se llama la Biblia Septuaginta en griego, que fue la que usaron los escritores del Nuevo Testamento. Tradujeron el siervo de Yahvé o el esclavo de Yahvé. Ebed Yahweh es siervo o esclavo, pais. Y así lo usa Lucas en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4 dice que el justo siervo, pais, Jesús, etcétera, fue matado, etcétera. Es que lo interesante de eso es que también hay una concepción de hijo de Dios como alguien que sufre, perseguido por los malvados. Así que fíjense que hay 4 diferentes maneras en el Antiguo Testamento de entender la expresión hijo de Dios. Pero lo que nos quiere decir el autor de este Evangelio de Marcos es que este misterio solo lo sabe él como escritor, y así le pone título a su evangelio. Y después, en el bautismo de Jesús, Jesús se une al pueblo pecador. Y cuando sale de las aguas, se rasgan los cielos, baja el Espíritu en forma de paloma, entra en él, y se oye una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y después en la transfiguración, en el capítulo 9, también se va a oír esa voz del Padre: tú eres mi Hijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Le dice a los apóstoles que están con Jesús en la montaña. Cuando dice tú eres mi Hijo amado, eso recuerda a los conocedores de la Biblia de el hijo amado de Abraham, Isaac, en Génesis 22, que Dios mandó a Abraham a sacrificar en un monte. Que en el último momento, habiendo traspasado la prueba a Abraham de que estaba dispuesto aún a sacrificar a su único hijo queridísimo y esperadísimo en su vejez, el ángel le detiene la mano. Pero Dios no escatimó a su propio Hijo Jesús. Lo entregó por nosotros, por nuestros pecados. Así que cuando Jesús oye tú eres mi Hijo amado, no es que dice ay, aleluya, qué lindo, sino que hay ecos ahí de su pasión que va a venir aún a nivel humano,
Una persona inteligente como Jesús, enfrentado con los poderes del mundo, sabe que a los profetas se les mata en Jerusalén. Ningún profeta verdadero se retira cómodamente a pasarla bien, querido por todos. Malditos cuando hablen bien de ustedes los hombres, así hablaban de los falsos profetas. Benditos cuando sean perseguidos, porque a los verdaderos profetas los perseguían. Entonces, el Hijo de Dios como Mesías puede ser algo que Pedro a lo mejor captó, Mesías, pero con nada de pasión, nada de sufrimiento. En el capítulo 8, por eso Jesús le dice, vete detrás de mí, Satanás, acusador, piedra de escándalo, alguien que quiere apartarme de mi camino recto y mi destino divino. Pero ponte detrás de mí, no apártate de mí, sino ponte detrás de mí, y pague o piso mu. Y después dice, si alguien quiere venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. Así que en el caso de Pedro y de nosotros los demás discípulos, se nos pide que vayamos detrás de Jesús, no apartados de Jesús, cargando nuestra cruz y siguiéndolo. Entonces ahí tenemos elementos ya de lo que quiere decir Hijo de Dios, que va a sufrir como el siervo de Isaías 53 que escuchamos el Viernes Santo, ¿verdad? Yo quiero seguir al otro segundo tema, que es el tema del nuevo Éxodo. Para los que no conocen muy bien la Biblia, hay que decir que el pueblo judío, por sus pecados, etcétera, fue deportado a Babilonia. Es el cautiverio de Babilonia, como 500, casi 600 años antes de Cristo. Y en Babilonia, ya casi al final de ese exilio que duró 49 años, justo para celebrar un jubileo, vamos a decir, es otro tema que no voy a meter. Surge un profeta que se añade o se incluye en el libro del profeta Isaías y que comienza en el capítulo 40, que se llama el libro de la consolación de Israel, del capítulo 40 al 55. Y quizá podemos seguir hasta el final del libro de Isaías, el capítulo 66, pero lo que nos interesa es el capítulo 40 en este momento. El profeta anuncia que ya ha pagado el doble por su culpa Israel o Jerusalén y que ya va a volver a su tierra. Y eso es lo que se llama la buena nueva, en hebreo Bezorá, en griego evangelion, evangelio, buena noticia. Esa es la buena noticia original. Que Jesús va a tomar el evangelio de Marcos como muy importante. Crean la buena noticia. Ha llegado el éxodo final. Ha llegado la salida del pecado y de la distancia, estar aparte de Dios, ha llegado a su final. Y entonces el Evangelio de Marcos dice lo siguiente: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, según está escrito en Isaías, el profeta: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a mi ángel o mensajero delante de ti, el que va a preparar tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Así que eso de la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, es el camino de la vuelta de Babilonia a la Tierra Santa.
y alguien anuncia esta vuelta. Es una voz que clama en el desierto. Aquí se asocia mucho con Juan Bautista. Eso viene de Isaías. Lo que no viene de Isaías es lo primero. Mira, envío a mi mensajero delante de ti. Y eso viene de Malaquías, el último profeta. En el capítulo 3 dice: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí, no delante de ti, y enseguida entrará a su templo el Señor, el ángel de la alianza, o el mensajero de la alianza que ustedes esperan. He aquí que yo envío a mi mensajero, que en hebreo sería Malaquí, ahí viene Malaquías, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel, que quiere decir mensajero, o también puede referirse a un sacerdote, Malak, de la alianza que ustedes desean. Así que es un ángel mensajero que prepara el camino para la venida al templo del Señor. Y Jesús entra al templo en Marcos también, capítulo 11, a hacer esa famosa, dicen que limpieza, eso es otro tema, ¿verdad? Pero ¿de dónde lo saca Malaquías esta frase? La saca del libro del Éxodo. Es el famoso pasaje del ángel de la guarda. En Éxodo 23 dice: he aquí que yo voy a enviar un ángel, o quizá mi ángel, Malaquí, delante de ti. Aquí sí es delante de ti, para que te guarde. Ahí viene el ángel de la guardia, ¿no? En el camino, y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Y cuando se dice en hebreo lugar, makom, muchas veces se refiere al templo. Así que lo que nos conduce el ángel o el mensajero o Juan Bautista o Jesús es a la presencia de Dios, volver al paraíso. Y ese es el nuevo éxodo. Hay un éxodo de Egipto, que es el modelo, esclavitud de Egipto. Y después hay un nuevo éxodo que hará olvidarse del primer éxodo. Es el éxodo de Babilonia, muchos siglos después. Pero aún volviendo de Babilonia a la tierra, siguen en exilio, porque el exilio no es cuestión de geografía, dónde estás, sino de estado del alma, estado de salvación o de espera de salvación. Y precisamente en la transfiguración, no en Marcos, sino la versión de Lucas, el tema que están hablando con Jesús, Moisés y Elías, que están conversando con él y los discípulos lo ven, es del éxodo de Jesús que va a cumplir en Jerusalén. En algunas Biblias traducen éxodo, otras Biblias traducen otra cosa. La de Jerusalén aquí le echo un vistazo y primero lo tengo que encontrar. Y está, es su partida. Pero la palabra éxodo en el famoso libro ya que hemos mencionado de la sabiduría, también se refiere a la muerte del justo. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque dice que consideramos su fin
dice, a los ojos de los insensatos, estoy en el libro de la sabiduría capítulo 3, en cambio las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará el tormento alguno después de la muerte. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto. Se tuvo por quebranto su salida, pero en griego la palabra es éxodo. O mejor dicho, y su partida de entre nosotros por completa destrucción. No, al contrario, la partida es otra palabra y la salida es el éxodo. Así que la idea del éxodo es el fin del exilio. Somos los pobres exiliados hijos de Eva desde el paraíso. Y la meta es ese camino nuevo que abre Jesús al Padre, según el capítulo 10, verso 19 de la epístola a los Hebreos. Jesús es el que entra realmente a la tierra prometida, entre comillas, que es la presencia de Dios, donde se ha sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. El tercer tema también se encuentra ya indicado en este mismo primer capítulo de Marcos. En la Biblia aparece Yahvé, Dios, como el guerrero, el hombre fuerte. Llega un momento en la historia de Israel que el ser humano no tiene que luchar con sus propias armas ni debe, sin tirar una piedra, sin lanzar una flecha. Es Yahvé el que da la victoria. No con espadas ni con ejércitos, sino con tu espíritu. Eso lo dice Zacarías. A ver si lo encuentro aquí bien pronto. Las manos de Zorobabel, no por el valor ni por la fuerza, sino solo por mi espíritu, dice Yahvé de los ejércitos, Sebaot. Eso está en Zacarías capítulo 4. Lean eso. Pero en Isaías 63 está el famoso Yahvé cargado con armadura y con pasos pesados de toda la fuerza y armas que tiene, o la espada que lleva. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropaje teñido de rojo? Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado. Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador. ¿Y por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como el de un lagarero, uno que pisa las uvas en el lagar? El lagar he pisado yo solo, de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Yahvé guerrero, fuerte. Pues, ¿qué es lo que dice Juan Bautista de Jesús cuando Jesús está por ser bautizado por él? Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Así que ya Juan Bautista anuncia que Jesús es el fuerte. En el capítulo 3 de Marcos hacen una calumnia contra Jesús, reconociendo que él expulsa demonios, pero dicen que los expulsa por el poder de Satanás o por el poder de Belzebub. Y Jesús dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir.
Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, sino ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Entonces Jesús ahí mismo se está refiriendo a sí mismo como el fuerte. ¿Cuál es el otro lugar muy interesante en que Jesús se muestra como el más fuerte? Los demonios son los únicos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, además del evangelista, el Padre y Jesús y el centurión después de muerto, Jesús. Pero los demonios tienen un poder, un saber preternatural, no natural, y reconocen, y por eso Jesús les manda callar, ¿no? Y ellos creciendo, ¿no? Cada vez más, desde más lejos, dicen cosas todavía más espantadas de que tú eres el Hijo de Dios. Pero esto llega a su culmen con el endemoniado peor de todos, que es el endemoniado de Gerasa, así le llama la Biblia de Jerusalén. Este era un conglomerado demoníaco, quiere decir, se llamaba legión porque eran muchos juntos. Vivía en las tumbas, lugar impuro, y le metían cadenas, le ponían cadenas, pero nadie podía tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Dice el texto literalmente en griego, porque no había nadie siendo fuerte para dominarlo. La palabra en griego es dinamis, de donde viene dinámico, ¿no? Así que no había nadie hasta ahora fuerte como para controlar a esta legión, que suena un poco a las legiones romanas del Imperio Romano. No había nadie con esa fuerza para poder dominarlo. Y cuando ve a Jesús desde lejos, corre y se postra ante él y grita con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús? ¿Para qué te metes conmigo, Jesús? Hijo de Dios Altísimo. El Elyon, la misma expresión de Dios Altísimo, que Elyon, Altísimo, ya lo dije cuando vimos el Salmo 89, que yo haré de él Elyon, Altísimo sobre los reyes de la tierra, Salmo 59, verso 28. So, ahí tenemos instancias de Jesús el fuerte. Y si conocemos la Biblia, recordamos esa fuerza de Yahvé que hace que no haga falta que los seres humanos luchen con sus propias fuerzas, menos unos contra otros, porque la victoria es de Yahvé. La victoria es de Dios el guerrero. En Éxodo se le llama el Ish Milhamá, el hombre de guerra. Yahvé es un hombre de guerra. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Efesios, ¿verdad? Sino que es contra los principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir el día malo. Ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dados del maligno.
Y entonces Jesús, desde su primer milagro, cuando él conmina, ordena al endemoniado que se embózate, le dice, ponte un bozal, como si fuera un perro rabioso, y domina a ese endemoniado. Y después, en el capítulo 4 de Marcos, cuando hay esa tormenta en el mar y tienen miedo los discípulos, pues Jesús conmina, ordena al mar como si fuera una bestia. El mar era para los judíos el lugar del caos, y le dice, embózate, y llega la gran bonanza. Y se preguntan unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedece? Es una última cosita que quiero meter aquí para que esté rellenita la bolsa. En Isaías 51, ustedes recordarán que en este episodio de Marcos 4, Jesús está durmiendo en la barca. Isaías 51, verso 9 se dice, despierta, despierta, revístete de poderío, oh brazo de Yahvé, despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que partió a Rahab, nuestros monstruos marinos, el que atravesó al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar, el mar rojo, Yam Suf, el que pasaron los hebreos por el mar rojo de Egipto, el Éxodo? Las aguas del gran océano, de la profundidad, el que troncó las honduras del mar en el camino, son ecos del Génesis, no esta profundidad oscura de las aguas caóticas de los primeros versos de la Biblia, para que pasasen los rescatados, para que pasasen los rescatados. Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán. A Dios el penar y suspiros. Isaías 51, verso 9 y siguientes. Así que con eso voy a terminar. Y ven ustedes que la Biblia es toda un enlace de cosas que Dios nos pone en el plato para que las comamos judiciosamente poco a poco, pero que las disfrutemos como un desayuno chino, dim sum, en días de celebración.